La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hablando de la condición de las escuelas públicas, que seguimos con ese tema porque, digamos, no se agota y no se agotará seguramente en muchos años. Sí, el tema educativo, pues aparte de ser el regreso a clases la pasada semana, pues es una de las reformas también que está presumiendo la administración federal y también la estatal, ¿no? Como una gran reforma. Y pues estamos viendo que es mucho discurso, pero en realidad la mejora educativa pues no se ve para cuándo dé resultados. En el sentido, pues, sigue habiendo este reportaje que sacó Martín Catalán y la Jornada Zacatecas, pues de que dan clases en condiciones muy precarias, ¿no? En un remolque, en camiones ajustados a las clases y con carencias muy significativas, ¿no? Que dejan a los alumnos de esas comunidades pues lejos, con una brecha enorme de otros alumnos que pueden llegar cuando menos a tener acceso a un aula normal, ¿verdad? Claro, son las carencias y es esta otra forma de hacer las cosas del ráscate con tus propias uñas. Esto que también recuperó la Jornada Zacatecas en un reportaje, de cada vez más solicitarle a los padres de familia para a partir de las cuotas, hasta para la infraestructura a veces de los... Pero son voluntarias, ¿no? Pues son voluntariamente a fuerzas, lo decíamos ahí un poco, que esa ha sido una broma, digamos, coloquial entre la gente, pero cada vez menos es una broma y se ha convertido en un verdadero acoso, en una persecución para la gente que no aporta estas cuotas, o porque no tiene, o porque no quiere y se ampara pues en la Constitución mexicana, sí. ¿No? Pero no ha habido, por ejemplo, un caso donde padres de familia vayan y se amparen ante alguna instancia judicial. No. O sea, como estos, los de la frontera, que juntaron firmas y fueron a la Suprema Corte a decir que el incremento al IVA del 11 al 16 era anticonstitucional y total. No ha habido un movimiento que se ampare, ¿no? Porque la Constitución dice que es gratuita. Sí, aunque bueno, la nueva reforma ya da pie a las cuotas, ¿no? Esas son las cuestiones supraconstitucionales que adopta el Estado a partir de reglamentaciones de las leyes estas. Y también la formación de una cultura, por eso es muy importante esta frase que enuncia el panismo, pero que podemos analizar en un contexto más amplio, esto de una victoria cultural, de la privatización, que se enunció en el contexto pues de la reforma energética recientemente concretada, pero esta expresión de una victoria cultural es importante que la focalicemos, porque a partir de ella también se entiende el fenómeno de que los padres de familia a lo mejor no reclamen, porque implica muchas cosas, ¿no? En tu reportaje había el psicólogo Martel, si no mal recuerdo, decía que el tema es que se normaliza lo inmoral o lo que no es legal, lo ilegal, pero se normaliza y eso desactiva a la gente, ¿no? Pues es lo normal, pues que des cuotas, y pues si está mal, ¿verdad? Es anticonstitucional, pero lo das. Claro. Y no hay un movimiento donde diga, pues vamos a juntarnos y hacer un movimiento o un procedimiento judicial o un amparo donde diga, a ver, no puedes, ¿va? Sí. Ahí está la Constitución o la Carta Magna que me ampara y me porque derechos humanos, pues es como las llamadas a misa, ¿no? Claro, lo mencionábamos también con el maestro René Amaro, con el historiador, y le decíamos esto, cada vez se ha machacado más el que la gente se sienta culpable porque el Estado le da. La gente piensa que el Estado le da. Es esta cultura del clientelismo, que en realidad sabemos que el Estado no da, quita, ¿no? Si compras un chicle, ahí va tu 15%.
¿verdad? En cada actividad económica va el impuesto. Que el ciudadano también daba. Sí, entonces esto implica un sobreimpuesto, ¿verdad? Es una sobretributación y sin embargo la gente tiene ese sentimiento. Es que lo han manejado muy bien ideológicamente los medios de comunicación, en el sentido de quitarle responsabilidades al Estado, y la gente lo va sintiendo así, ¿no? Pero pues es complicado, ¿no? La ciudadanía, lo hemos platicado muchas veces, yo no sé qué los vaya a movilizar. Por ejemplo, tenemos el caso ya que dio a conocer, o bueno, que revivió, ya venía la polémica sobre los gastos en el centenario, ¿no? Que pues son exorbitantes, ¿no? Son 400 millones que se van a gastar ahí. ¿Tú cómo ves el tema, Carlos? Pues, mira, por ejemplo, yo veo que sí ha permeado entre la ciudadanía, no digo entre todos, pero ayer platicado con un taxista me decía, bueno, pero son 400 millones de pesos que al final el Estado no tenía, ¿verdad? O sea, es dinero de la Federación. Y después le decía, bueno, pero ese dinero lo vio o lo ve usted bien invertido, bien gastado. Y dice, bueno, ahí sí no lo creo, ¿no? Porque pues sí, un asta monumental no lo veo pues, benéfico para mí, ni para mi familia, ni para mi comunidad. Las luces en la bufa, dice, no las veo mal, pero tampoco me generan grandes beneficios. Entonces, sí, digamos, ha permeado este discurso de, pues es que era un dinero que no teníamos nosotros, era de la Federación. Dices, ¿era de la Federación? No, es un dinero sí de los contribuyentes, sí de todos nosotros, y que al final el gasto público pues se ve mal reflejado o bueno, no mal reflejado, se ve reflejado en obras y pública, pero no de beneficio social, ¿no? O con impacto social. Con impacto en el desarrollo humano, ¿no? O sea, a lo mejor pueden hacer miles de glorietas, pero ya vieron que, por ejemplo, en Jerez, en otros municipios, incluso hasta la ubicación es peligrosa. Sí. Entonces, pues... Es un tema que trasciende o que tiene muchas aristas, es un tema de gobernabilidad, es un tema de transparencia, porque la transparencia no es nada más esta cuestión de poner órganos que vigilen la administración de los recursos, sino también importa mucho, y eso creo que no lo han concientizado los políticos actuales, el que se paren frente a los medios, frente a la opinión pública, porque finalmente es frente a la opinión pública a decir cualquier cosa que se les ocurre, y luego a tratar de aclarar y sobreaclarar, y esto se vuelve una maraña que lo que menos tiene es transparencia. Pues claro, genera ruido y la gente confusión. Pero eso es o sea, el caso de los gastos de la toma del centenario de la toma en Zacatecas es emblemático, pero también es transparencia en otros, la falta de cultura en todas las instancias y vida de la pública. Volvamos a la semana anterior sobre la polémica de la UAS y el oficio de la SEP. No es transparente ni siquiera las negociaciones, o sea, todo lo que sacamos eran rebotes de declaraciones, pero nadie pudo decir, a ver, vamos a exigir y vamos a una mesa junto con el rector a la SEP, o la SEP dijo, a ver, momento, aquí está todo lo que estamos negociando, algo abierto, y volvemos a lo mismo, es lo mismo en todos los casos, ¿verdad? Hasta que alguien denuncia, viene, aunque el secretario de gobierno, Escobedo, dijo que ya lo iban a hacer, ¿no? Sí, que no era en respuesta a la petición nueva, ¿no? Política, pero bueno, eso... Bueno, sí. Eso lo tiene que decir él, porque pues claro, es su labor hacerla, ¿no? Es su papel, pero es cierto que el que salga medio gabinete a hacer aclaraciones... Claro, hay que leer entre líneas. Claro, entre líneas, pero aún así creo que les faltaron datos, ¿no? O sea, les faltó cuánto gastaron en la remodelación del Museo de Toma de Zacatecas, entre otros detalles que también, por ejemplo, la diputada, pues la han envalentonado sus compañeros, pero yo también diría, bueno, ok, qué bueno que hace la denuncia, pero ¿por qué no se mete en serio a legislar sobre la transparencia? Porque los diputados por lo regular se han dado en el caso de estas denuncias son claras, pero yo a Soledad Ruébano le preguntaría por qué no inicia un proceso aparte de la denuncia, hacer la reforma en transparencia, ¿por qué no hacen el Tribunal de Cuentas? Un órgano que realmente sea garante de combatir la corrupción, que se meta a las cuentas de los funcionarios, que se meta al patrimonio, porque es ahí donde los va a hallar. Decía Edgardo Buscaglia, o sea, si tú no te metes con el patrimonio de la mafia, ya sea política
sí. o del crimen organizado, no puedes hacer nada, o sea, Claro. son simples llamadas a misa. Aquí, a 4 años de un discurso donde iniciaron que no iban a permitir que volvieran a saquear a los zacatecanos, lo siguen saqueando, ¿verdad? Pero también está, Bueno, sí va. está el punto de cuánto cuesta un festival de teatro de calle Claro. y cuánto costó este espectáculo multimedia que solamente fue un día. Sí. ¿Cuánto costó? Cuesta el festival cultural, Sí, sí, ¿no? sí. Cuesta menos de 30 millones. Ese dato también nos lo proporcionó Vicente Rodríguez, que fue el coordinador y con quien nació el Festival de Calle, independientemente de polémicas, de Ajá. que haya salido, como sea, él nos decía, esto no pudo haber costado más de 400 y tantos mil pesos, y nos dijo desglosado, Exactamente. esto te cuesta. Exacto, porque volvemos a un punto. El hecho de que nos digan las cifras no deja de ser escandaloso, ¿verdad? O sea, aquí está, son 400, nos gastamos 1.400.000 en la construcción de un arco porfiriano. Ah, bueno, qué bueno. Gastamos Ya me dijiste 3 que costó $1 millón de nos gastamos pesos, 3 me siento más millones tranquilo. en unas escrituras, bueno, estas figuras de cera o desconozco el material. Las recreaciones, 3 así. millones. Que- Bueno, gracias por aclararlo, Sí, pero dices, es ay, increíble, bueno, pero- menos mal que costó $1 millón de pesos. y hablando de información, ¿cómo ven? Bueno, ya es el siguiente lunes el segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ven la situación del país en estos 2 años de gobierno del regreso del PRI? Bueno, pues tenemos esto que comentábamos antes de que iniciara la grabación, un nivel de popularidad bajísimo del presidente, histórico en términos de lo bajo que está el Sí. presidente de la República. Yo diría que es directamente proporcional a las apariciones que tiene en televisión. Yo no lo podía creer cuando me dijeron o cuando me enteré que salía en Hoy. No lo podía creer. ¿Qué hace el presidente de la República en un programa como Hoy? Con todo respeto. Sí. ¿Pero no crees que es eso como algo cercano a lo que ve la gente? Sí, esa es presuntamente la intención, pero antes me comentaba alguien, las apariciones del presidente eran como especiales. Era Ajá. para dar informes. Bueno, eso lo cambió Fox, ¿no? Sí, o sea, sí, la figura del presidente, Fox la ridiculizó, ¿no? Sí, y ese es un poco el problema de México, ahorita que se menciona la entrada de Fox al gobierno, que no hemos tenido en esto que le han llamado transición del país estadistas. No tenemos estadistas, tenemos mercadólogos, y de repente a los mercadólogos les falla que tenemos este nivel muy bajo de popularidad del presidente de la República, y que nos va a informar, pues, ¿qué Pero nos esa, va a- Y no o nos sea, va a ¿tú informar crees que, las pero, promesas Carlos, ¿tú crees que la de las cuestión de reformas? de baja popularidad del presidente sea porque hace mal una estrategia de medios o por otras cosas? Es curioso eso que dice Alma, que está directamente proporcional a las apariciones en los medios de comunicación. Es algo preocupante, muy preocupante seguramente para el gabinete de Sí. Enrique Peña Nieto, para el propio PRI, porque sí les importa 2015, pero 2018, digamos, es la mira más apetecible, pues, para el PRI, ¿no? Y que estas encuestas que, por cierto, hay que decirlo, aparecieron en el Universal y en el Excelsior, dos medios de comunicación, digamos, pro Peñas Sí, o que no son oficialistones, críticos ¿no? al Y que te estén diciendo aguas porque Peña Nieto no tiene los niveles esperados o que estimaba el PRI que iba a tener después de las reformas, después de 2 años de gobierno, con esa imagen que han vendido y demás, que no esté en esos niveles, es muy preocupante, ¿no? Yo creo que es muy preocupante para el PRI, muy preocupante para el gobierno federal, porque también se viene 2015 con las elecciones, ¿no? con estas elecciones intermedias, pero también con la consulta Las que están consultas. impulsando, que ahorita yo creo que los Que ese tiene sería otro muy tema nerviosos, que ¿no? Ese es tendríamos otro que abordar, tema. ¿no? Los Pero, tienen muy porque ya nerviosos. también el tema de las consultas pues ya se volvió algo banal, porque Nueva Alianza ya también va a sacar su consulta. Pues lo están y- intentando banalizar con no, el con el PAN, tema del ajá. salario. O lo de los pluris, que Los dices, pluris. a ver, oigan, pues ¿quién va a decir que no, verdad? Porque no ¿Quién va a decir que entendemos no a le la suban al mejor. salario? Pero, en fin, yo creo que la situación del gobierno de Enrique Peña Nieto sí atraviesa por una muy baja popularidad, pero incluso yo considero que lo calcularon. O sea, ellos decían, nosotros vamos a asumir el costo político de impulsar estas reformas, ¿no? Que eso es lo que Calderón incluso declaró recientemente, que él no pudo alcanzar porque tenía unos costos muy caros la oposición de negociar.
Ahora, Enrique Peña Nieto dice, quizás pero el problema, si se fijan también, es que, no tiene oposición. O sea, aquí en Zacatecas, volvamos, en el 2015 es una elección federal, ¿y quién le va a parar al PRI? A pesar de los bajos índices de popularidad del presidente. Pues está por Es que verse. ese es el cálculo que hicieron. Puede ser, ¿no? eso es muy cierto, eso es muy Bueno, cierto. pero eso es una cuestión política. El hecho es que el país está mal, bajo crecimiento económico. En el 2013 crecimos 1.3, si no mal recuerdo. Aquí yo creo que en el 2014 vamos a andar igual en el 1.7, arriba de 1.5, pero menor al 2%. Ya el Banco de México, luego después la Secretaría de Hacienda, luego el Banco Mundial, todo el mundo va corrigiendo, pero hacia abajo. Esto que se menciona de la poca inversión. Sí, se desplomó la inversión que extranjera. Son las banderas, ¿no? Las banderas neoliberales, claro. Se desploma la inversión extranjera, se desploma el crecimiento, se desploma el empleo, no hay empleo, se desploma Bueno, y se dispara la pobreza, se dispara la marginación. se disparó la deuda. Y que definen ¿verdad? eso que le llaman esta confianza exactamente en Sí. la conducción del gobierno, ¿no? Así es, y todo eso está raro, que todos los indicadores económicos estén mal, los indicadores sociales de pobreza, desigualdad, marginación, estén al alza, cuando Estados Unidos ya creció. Sí, ya. Cuando Videgaray anuncia que la recaudación creció 12%. O Otra vez las cifras no volvemos nos a lo checan, mismo. ¿verdad? Otra Volvemos vez las- más bien yo creo que a la claro. ineficiencia en el gasto. ¿verdad? O sea, porque dicen, vamos a hacer el gasto público. Sí, se gastan 400 millones en festejos que no van a un indicador de desarrollo humano, aquí en Zacatecas, pero por otro lado, o sea, no sé en qué gastan, ¿verdad? Porque la gente no... Y ese Igual es un también- punto muy importante, Yeah. porque se ha insistido también cuando vienen las campañas, y ya vendrán, en que más recursos y más Sí. recursos. No, lo que hace falta es gobierno. Aquí Mejor, falta sí, Y mejor combate, gastado, y mejor combate a la invertido. corrupción, ¿no? Claro. Pero bueno, nos quedamos cortos de Hablando tiempo, de compañeros. los recursos, sí, ya nada más así, la puntilla es el costo de la democracia. Ya hablando de Sí. gastos y gastos ineficientes, o sea, el incremento que va a tener el INE, ahora INE, antes IFE, Ujú. pasa 60, 62, 63% de 2009 a estas 2014, 2015, Sí. pues, o sea, el incremento son casi 20 mil millones de pesos lo que le van a dar al INE. Y falta sumarle todavía Lo de los partidos. lo de los partidos y lo que va a costar los institutos en cada estado, que son Porque otros se como supone 15 mil millones que la de pesos. reforma, en el sentido más práctico, se gasta menos. Claro, eso es lo que Ya, decían, eso ¿no? es lo que decían, pero la reforma otra vez político-electoral. nos doraron la píldora y los ciudadanos a pagar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.